Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo las lecturas del mes de febrero. Vamos a reseñar 8 libros, de los cuales 3 fueron en formato físico y 5 en formato digital. Vamos a empezar por los de formato físico, y el primero es El último secreto de Dan Brown. Este autor, que muchos conocerán, soy bastante fanático a partir de Código Da Vinci, que fue su obra más importante y más conocida, y bueno, luego continuó con toda la saga de Robert Landon, que a su vez también tiene excelentes versiones cinematográficas con un actor de primera como es Tom Hanks. Y bueno, acá en este libro continúa las historias de Robert Landon, es un nuevo capítulo en la saga. Es del año 2025, tiene 828 páginas y bueno, como nos tiene acostumbrados este autor, es un libro que moviliza, que toca temas importantes y que dejan pensando. En este caso, El Gran Secreto es una verdad que desvela toda la humanidad y de la cual es muy difícil obtener una respuesta verdadera. Los puntos fuertes de este libro son la temática, los personajes que ya conocemos, la descripción cinematográfica de los lugares, sobre todo de la ciudad de Praga, que es espectacular cómo describe los lugares, dan ganas de conocerla, el suspenso y la tensión. Y el punto débil que yo le encontré es que uno de los giros más importantes, una de las revelaciones más importantes, la descubrí antes de llegar a la tercera parte del libro. Así que bueno, acá les pido que en comentarios, los que ya lo leyeron, me digan en qué momento descubrieron la identidad del golem. Sin spoilear nada, pero saber por lo menos en qué parte del libro descubrieron quién era el golem. Ojalá que hagan una nueva película, ojalá Tom Hanks esté todavía para hacer de este personaje. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente libro. El siguiente libro es una nueva colaboración con Editorial Duncan. El libro se llama Ocurrió en Buenos Aires y su autor es Oscar Cesario. En este caso es un libro de relatos cortos, son 29 relatos, donde vamos a ir conociendo a distintos habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y de cada uno de ellos vamos a conocer un instante de sus vidas que nos puede provocar asombro, ternura, tensión, tristeza o nos sacará una sonrisa. La mayoría de los relatos tienen finales que conmueven y que dejan pensando, con temáticas en la mayoría relacionadas a muerte y a suicidio. Hay gran cantidad de oscuridad e ironía en todos los relatos. Mis relatos preferidos fueron Día de cumpleaños, Café París, El libro negado, La muerte de Guzmán y San José. Así que ténganlo en cuenta, es un libro de relatos cortos muy interesante. Bueno, el próximo libro también es colaboración, en este caso con Estela Roque de Librería Libros de Papel. El libro se llama El contorno de Perséfone y es otro libro de relatos cortos, en este caso de varios autores. Es una antología basada toda en la figura de Perséfone, que es la diosa griega del inframundo, la esposa de Hades. La mayoría de los relatos resaltan por su oscuridad, todo es un estilo gótico, ese estilo de escritura que nace con Frankenstein de Mary Shelley y sigue hasta nuestra época. Y bueno, de todas las historias tenía especial interés por leer los relatos de Carlos Fernando Villanueva. Y la verdad que me asombraron bastante, son dos relatos muy interesantes. Uno de sus relatos es Visita Guiada. Está basado en una de las tantas leyendas que hay sobre el cementerio de la Recoleta o sobre las tumbas del cementerio de la Recoleta, y la verdad que logra en muy poquitas páginas atraparnos en un clima bastante interesante y con un final excelente. La verdad que es un relato que me llamó la atención porque en muy pocas páginas logra tener un par de giros y hacer muy interesante la historia. El segundo relato de él es Munchausen. Esta es una historia que realmente moviliza, donde el amor de una madre cruza la línea y se transforma en una obsesión. Por eso es el nombre de Munchausen, que es un síndrome que da título al relato. Acá presenciamos una obsesión enfermiza por proteger a su hijo de parte de la madre, que la verdad que moviliza y hace bastante inquietante dicho relato. El resto del libro tiene sus altibajos, pero bueno, hay otro relato que también me llamó mucho la atención y que me gustó, que es El Pacto, cuya autora es Tamara Rivas, y también el último relato del libro, que se llama Santa Clara del Mar, cuya autora es Laura Kruger, que también me resultó muy interesante. Bueno, el primer libro, que les dejo acá la tapita, que leí en formato digital, es Mr. Mercedes. Mr. Mercedes, de Stephen King, del cual ya no necesito hablar, es uno de mis autores favoritos. Es un libro que compone una trilogía
la trilogía de la saga de Bill Hodge, y es el primer libro en el cual incursiona Stephen King en un relato de este tipo así suspenso y policial. Bill Hodge es un policía retirado que lleva una vida bastante tranquila, rememorando sus casos y toda su vida como policía, y que incluso tiene hasta algunas tendencias suicidas, constantemente pensando en todo lo que ya dejó atrás y lo que le queda por vivir. Acá vamos a tener la aparición de un asesino, el cual es uno de los casos que ocurrieron durante la época que Bill estaba todavía como policía y que al momento de su jubilación había quedado todavía sin resolver. Es el caso del asesino del Mercedes, donde una persona a bordo de un auto Mercedes-Benz atropelló a una fila de gente que estaba esperando para conseguir trabajo, toda gente desocupada que estaba haciendo fila durante la madrugada para conseguir un trabajo, y él simplemente les pasó por arriba con el auto, matando a un montón de gente y dejando muchas heridas y discapacitadas. Esta persona escapó y nunca se la pudo localizar. Bueno, acá esta persona va a aparecer y tiene su intención es la de tratar de inducir a otras personas al suicidio. Ya lo hizo con algunas de sus víctimas, y acá a quien apunta es a Bill. Como sabe que fue el policía que estuvo más cerca de localizarlo y que no lo logró, y lo ve ahora que está jubilado, va a enviarle cartas y va a tratar de provocarle que esta tendencia suicida que tiene se lleve a cabo. Pero en realidad lo que va a lograr con Bill es todo lo contrario. A Bill estas cartas, remover el pasado, reencontrarse con este caso, le va a dar mucha energía, le va a dar muchas ganas de volver a investigar, de tratar de localizar a esta persona. Y bueno, con la ayuda de Jeremy, que es su vecino de color negro, que está siempre ayudándolo en algunas tareas de la casa y en todo lo que tiene que ver con tecnología. Y también vamos a encontrar acá en este libro la aparición de otro personaje que es impresionante, que se llama Holly, que es sobrina de una de las víctimas de este hombre, de este asesino, y que bueno, es un personaje muy particular que se va a unir a Bill, y que bueno, va a ir creciendo a partir de este libro. Su personaje va a transitar toda esta trilogía, va a aparecer en algún otro libro y va a llegar finalmente a tener su propio libro como protagonista, que es Holly. La verdad que es una historia atrapante, donde Bill, para lograr desenmascarar a este asesino, va a ir por todo, y en este ir por todo también se van a producir algunas otras muertes. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, con un final con mucha acción, y que nos deja con muchas ganas de seguir avanzando en la trilogía y seguir conociendo más de todos estos personajes. El siguiente libro digital es Un sueño Made in Argentina, de Solange Levington. Es un libro del año 2025 de 216 páginas. Y bueno, en este caso es un libro de investigación donde Solange, que es periodista, fue a fondo para poder relatarnos la historia de la primera cadena de comida rápida argentina, que fue Pumpernik, para muchos jóvenes probablemente no la conozcan, no la hayan llegado a conocer. Es una cadena que nació en el año 1974 y su última sucursal se cerró en el año 2000. Todo surgió de la visión de un emprendedor argentino que, estando en Estados Unidos, se enamoró de las comidas rápidas, le gustó mucho el sistema de McDonald's, de Burger, que ya existían allá, y en vez de tratar de traerse una franquicia de ellas a la Argentina, decidió poner su propia empresa de comidas rápidas acá en Argentina. Las máquinas y los equipos y hasta la fisonomía de los locales fue una copia bastante importante de Burger King. Incluso consiguió las mismas máquinas que usaba Burger King en Estados Unidos para montar la empresa acá. Bueno, acá conoceremos la historia de esta cadena desde la fundación de su primer local en la calle Suipacha en el año 1974. Este local icónico que incluso llegó a tener un recital en sus inicios de la presentación del grupo Soda Stereo en su subsuelo. Y bueno, cómo esa cadena luego fue creciendo, primero abriendo sucursales propias, luego con sistemas de franquicias, hasta convertirse en un símbolo argentino. Luego
va a empezar una etapa de decadencia, ya van a empezar a llegar al país McDonald's, Burger King, entonces bueno, va a ser muy difícil la competencia, va a ser muy difícil mantener la estructura que tenían y Solange nos irá relatando y contando los pormenores de la decadencia que fue teniendo este local, cómo tuvo que ir achicándose y cómo se llegó a quedar con los últimos 2 locales en la costa atlántica, que son los que cerraron en el año 2000. Otra cosa que llama mucho la atención y que está explicada en el libro es el sentido grande de pertenencia que tenían la mayoría de los trabajadores. En principio, los primeros trabajadores de la empresa fueron familiares, gente cercana a los dueños, pero luego en general casi todos los que pasaron por esta empresa tenían un sentido de pertenencia realmente muy importante. Así que bueno, para los que peinamos canas y llegamos a conocerlo, es realmente un relato con mucha nostalgia. Creo que somos muchos los que, como a mí, les puede haber pasado que hemos estado adelante de una caja de McDonald's y al momento de pedir se nos ha ocurrido pedir unas Frennies y hemos visto la cara totalmente desorientada del joven que nos está atendiendo. Así que bueno, los invito a leerlo y a conocer absolutamente esta historia. Bueno, el siguiente libro digital es El legado del oculto de Claire Knox. Es una autora española que, bueno, es una colaboración con ella que me hizo llegar su primer libro en formato digital. Es un thriller de 329 páginas del año 2025 y, bueno, en este que es su debut como escritora, la verdad que nos encontramos con un thriller bastante atrapante, donde el personaje principal es la detective Emily Sanders. Ella es británica y se encuentra trabajando en Nueva York. Pero bueno, en este caso va a ser solicitada desde Londres para una colaboración para descubrir a un asesino que se hace llamar el Fantasma. Con el inicio de la investigación y empezando a descubrir, cuando empieza a descubrir las primeras pistas, se va a dar cuenta la detective que hay muchas cosas que están relacionadas con su pasado. Va a ir descubriendo historias de su propio pasado, secretos de su familia, que van a hacer que esta investigación se termine transformando en una obsesión por localizar al fantasma, una obsesión que incluso hará poner en peligro su vida. La verdad que el libro es muy atrapante, tal vez como algún punto débil es que algunas partecitas son un poco reiterativas o que la identidad del fantasma se puede llegar a descubrir antes de que la detective realmente sepa quién es. Pero el libro en general es muy interesante y nos deja con muchas ganas de una segunda parte que seguramente va a ocurrir. Ya la autora avisó que próximamente se viene el segundo libro y bueno, lo estaremos esperando para ver cómo continúa esta historia. Bueno, vamos por el siguiente libro, se llama Thomas, es de Gisela Fernández, es una colaboración con Pitbull y Ediciones Fey. En este caso es un libro de magia y fantasía del año 2023 y es un libro corto de 72 páginas. Bueno, acá conoceremos a Thomas, que es un adolescente que sabe que por herencia familiar tiene un don que es el de ser cambiaformas. Esto implica que se puede transformar en la persona que él desee, pero hasta el momento no logra controlarlo. Durante el aprendizaje, para tratar de controlarlo, la familia se va a ver obligada a mudarse constantemente para evitar despertar sospechas cada vez que tiene lugar alguna de estas transformaciones que él todavía no las domina. Pero bueno, en este último lugar donde están asentados, en el colegio, él se va a encontrar con una compañera que se llama Isa, que se le va a acercar y va a entablar enseguida una relación con él y un vínculo bastante interesante. Y esta relación se va a ir afianzando, va a ir creciendo y principalmente se va a terminar de afianzar cuando tanto Thomas como Isa logren contarse los secretos que ambos tienen. La verdad que es una historia con mucho romanticismo, con magia, con brujería, con amistad, lealtad, lazos familiares, tradiciones para una historia juvenil que realmente se disfruta de principio a fin en su lectura y que nos deja con muchas ganas de que haya una segunda parte para seguir conociendo mucho más de estos personajes. Bueno, y el último libro del mes de febrero fue La filtración de Sicario. Este es un libro de H. de Mendoza, es un thriller del año 2017 de 295 páginas y es otro de los libros que obtuve suscribiéndome a listas de escritores, a la lista de mail de escritores. Así que bueno, es una práctica que les recomiendo si les interesan
los autores. En mi Instagram pueden encontrar varias listas de correo que los autores, por el hecho de suscribirse, regalan algún libro, algún relato inédito, como para uno poder empezar a conocerlos y a saber sus estilos. Bueno, en este caso es el inicio de una saga, que es la saga de Hieroglyphs, y comienza como una trama de investigación, una investigación periodística, donde en el centro de operaciones de Hieroglyphs, que es una organización que se trata de investigar y sacar a la luz distintas prácticas criminales del mundo, muchas de ellas que están tapadas o protegidas por los poderes de turno. Pero bueno, en este caso, a este centro de operaciones empiezan a llegar mails firmados por un tal SK, quien dice ser un sicario arrepentido y que empieza a dar pistas y a comentar muchos de los asesinatos que le fueron encargados y que en su mayoría fueron disimulados como suicidios. Si bien no da ningún nombre, no da una certeza de quiénes son las personas víctimas de este sicario, los relatos realmente son bastante importantes y las historias que cuentan son bastante interesantes y hacen que el equipo de Hieroglyphs empiecen a tratar de contrastar esta información y de seguir las pistas para descubrir quiénes pueden ser estas víctimas. Pero bueno, el involucrarse en esto y el empezar a hacer esta investigación va a hacer que literalmente esto les explote en la cara. Hay mucha gente que no está interesada en que esto salga a la luz y a partir de ahí vamos a comenzar a tener una trama con una acción desbordante, con escenas realmente cinematográficas, con mucho suspenso, con dramatismo y realmente por momentos la trama en sí y la tensión que se genera nos van a hacer contener la respiración y no dejar de leer por un segundo las páginas de este libro. La verdad que muy interesante, está muy bueno y la historia, si bien forma parte de una saga, la historia es autoconclusiva, pero sobre el final nos deja las pistas de lo que puede llegar a ser la continuación de la saga. Así que bueno, seguramente voy a tratar de estar leyendo más libros de este autor porque la historia fue apasionante y me atrapó un montón. Así que bueno, esto fue todo por el mes de febrero, ya estamos transitando marzo y se vienen lecturas muy buenas, algunas que tenía en mi lista de pendientes y algunas colaboraciones que me están empezando a llegar, así que dentro de poco tendremos un nuevo video. Si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, dejen en comentarios qué leen, qué están leyendo, qué lecturas les gustaría ver reseñadas, cuáles son sus géneros favoritos y no se olviden de ponerle likes a los videos, de activar la campanita, así se enteran cuando subo nuevas producciones. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.